Nos sentimos altamente complacidos de compartir nuestro programa hoy con un directo amigo, una persona realmente comprometida con los mejores intereses del país, abogado, especialista en derechos humanos, un luchador identificado con las clases desposeídas, un hombre de izquierda, un hombre firme en su posición, indomable, un trabajador y un ejemplo para el país. Ha sido funcionario, tanto como regidor como diputado en el país. Presidente, expresidente del partido Frente Amplio y un directo amigo de Pulso Nacional a quien le damos la bienvenida. Nos Osvaldo, encontramos con Juan Carlos, Dionisio yo me siento Rodríguez aquí Restituyo, feliz, me siento aquí nuestro directo feliz. amigo. Bueno, hay tantos temas, Juan Dionisio, que podemos conversar que no tendríamos tiempo en este programa completo para abarcarlo. Pero la atención del país está centrada en la reforma constitucional. El presidente de la República sometió un proyecto en que hay cuatro puntos fundamentales. Uno de ellos es poner un candado, petrificar la reelección presidencial de manera que ningún presidente pueda cambiar ese mandato constitucional, reducir la cantidad de diputados, se va a hablar de una reducción de 53 diputados, también crear un mecanismo que permite la independencia total del Ministerio Público y por último unificar las elecciones. Esos son los cuatro enfoques fundamentales. Ha habido mucha disputa, mucha conversación en ese sentido. Algunos tienen posiciones encontradas. Hay quienes piden la exclusión del Parlacén, por ejemplo, que consideran un organismo inoperante. Pero me gustaría ver tu versión Bueno, lo como primero que experto. agradecer aquí a Pulso Nacional por esta invitación y mis directos amigos, tanto Osvaldo como Cárdenas. Mira, ciertamente el presidente planteó esos cuatro puntos como fundamento de la modificación de 10 artículos que él está planteando, la creación de un nuevo artículo y de 7 disposiciones transitorias. Sin embargo, cuando tú analizas los 10 artículos que el presidente está planteando, hay uno que llama la atención, además de el de las asambleas electorales, que es el artículo 209, es el artículo 268. Ese artículo nunca, desde el 1966, nunca ha sido tocado, no, desde el 1962, 62, 63, nunca ha sido tocado, que es la forma de gobierno. Eh, pero además, en los cuatro fundamentos que él establece de la condición, es un retroceso para la sociedad dominicana. Eso no es verdad. Yo puedo demostrar constitucionalmente que no es verdad que se le va a poner un artículo petro en la Constitución de que no pueda ser modificado. Eso Claro que no es sí. verdad. Eso solamente es posible si el presidente de la República había mandado un proyecto de ley de la modificación de la Constitución mediante una constituyente por voto popular. Porque es el Congreso que va a hacer una revisión de la Constitución. Y el que venga en el 2028, si tiene una mayoría en el Congreso, también Revertir eso. va a revertir eso. Ahora, si el presidente quisiera ponerle un artículo petro a la Constitución para que no haya modificación, que también lo que está hablando no es la modificación del presidente, está diciendo que esta reforma no beneficia a ninguno de los electos. Es decir, que todos los senadores y todos los diputados que participen en esta reforma no pueden beneficiarse de ella ni participar en ella, porque está hablando de los electos. Entonces, eso es un tema que Pero tenemos eso que se ver. aplicaría para las elecciones del 2032. O sea Bueno, que su efecto sería en esas elecciones. esto es tan presente y a él no se le va a aplicar, entonces, ¿por qué a los otros se le va a aplicar? A los diputados y a los senadores que participarían en ella. Pero no solamente eso, yo digo que el presidente, si quiere tener un artículo que pueda, esto tiene que ser que someta a este país a que se deje a estos 232 diputados y senadores que no van a aprobar lo que está planteando y que convoque para noviembre o para diciembre 137 constituyentes, que se modifique para que se convoque 137 constituyentes que se elijan por voto popular y que esos 137 constituyentes o más o menos pudiesen
donde estén representados todos los sectores, pudiesen plantearse una modificación a la Constitución en la que se diga con mucha claridad que las posteriores modificaciones de la Constitución tienen que hacerse a través de una constituyente por voto popular, por un referente donde participe el 60% de la población electoral de la sociedad dominicana y que para su ratificación o rechazo tenga que participar la mitad más uno de ese mínimo de un 60% de los electores. ¿Por qué? Porque una cosa es el poder constituyente y otra cosa es el poder constituido. Este poder constituido puede modificar la Constitución y la va a modificar 39 veces más, porque eso también se lo planteó Luperón. Pero, ¿Entiendes? Mira, hay un asunto. En el proyecto que somete el Ejecutivo al Congreso Nacional, establece reducir de 190 a 137 los diputados. Crear de 5 diputados nacionales a 20. a 20. Uh-huh. Y entonces, el artículo 268 sobre ese régimen electoral de las circunscripciones, ¿verdad? Reducir ahí en las circunscripciones. Eso no significa en modo alguno que en los pueblos, porque lo dicen ellos, en los pueblos tú no puedes bajo ninguna circunstancia reducir por debajo de 2 el número de diputados. Eso es por la cantidad de habitantes. Ahora bien, ¿en qué beneficia, Juan Dionisio? Y tú tienes una gran experiencia de todo esto y todo lo que se pasó ahí en el Congreso Nacional al país. Y usted habla de que de aprobarse el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo, es un retroceso realmente en la Constitución de la República. ¿Por qué usted entiende que es un retroceso? ¿Y en qué beneficia la propuesta del Ejecutivo? O sea, hablamos del presidente de la República al pueblo dominicano. Mira, y en ese mismo sentido, la misma Constitución establece el mecanismo para su modificación y no habla de referéndum. Por eso es que debería de modificarse y plantearse así, porque miren qué es lo que sucede. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es el pacto de la nación. Es decir, es lo que va a regir el poder. Y el artículo 2 de la Constitución habla de que la soberanía le corresponde al pueblo. ¿Por qué no vamos a esa soberanía? Que es la que puede garantizar el pacto de la nación. El preámbulo de la actual Constitución establece que la Constitución está regida por unos valores. Y esos valores son los valores de la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia no lo da el poder constituido, lo da el poder constituyente. El poder constituyente es el pueblo. Es al pueblo que hay que consultarle. No hacerlo por un canal de YouTube o de WhatsApp. Es mediante unas elecciones populares. Porque miren, señores, eso es traicionar el pensamiento, la práctica, la imagen, la lucha de Peña Gómez, unificar las elecciones. En un país donde, fíjate que es tan mentalmente, porque hay que leer lo que dice, fíjate que mentalmente cuando se manda el proyecto, el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, no está en el imaginario del presidente. Fíjate que pone primero el poder ejecutivo y después pone el poder legislativo y después el poder judicial. Lo pone de segundo en una violación a la Constitución cuando la Constitución habla de que el primer poder del Estado es el poder legislativo. Porque no está en el imaginario del poder ejecutivo. Porque el poder ejecutivo es el todopoderoso porque le ha ganado la hegemonía al poder legislativo. El poder legislativo y ahora va a estar a la voluntad del poder ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta Constitución? Que vamos a dar otro paso para atrás, como ha pasado en determinadas oportunidades, porque no son 39
la modificación a la Constitución. Son 41. Lo que pasa es que hay dos constituciones, la del 2007, que Moncáceres no la promulgó porque prorrogaba su mandato hasta el 2009 y a lo de los diputados. Y la de Francisco Enrique Carvajal del 2016, que la invasión norteamericana la desconoció. ¿Me entiendes? Entonces son 40. Y eso no lo quisieron plantear los liberales, de ponerle un control a la Constitución. Entonces, ¿por qué ustedes creen que nuestra primera Constitución prohibió la reelección consecutiva? Porque vieron que Boyer gobernó 22 años y vieron lo que significó un gobierno de 22 años. Y de los 210 artículos que tuvo la Constitución del 1844, porque aquí hay que decir la verdad histórica, de los 210 artículos que tuvo la Constitución del 1844, ¿sabe cuántos eran de la Constitución haitiana? 197. Se tomaron de la Constitución haitiana. Todos. Casi todos. Apenas 13 o 14 artículos fueron nuevos, incluyendo el 210. Entonces, ¿por qué? Porque en el 1843, 5 legisladores como nosotros nos llamábamos, la provincia española de la República de Haití, tuvimos 5 representantes en la constituyente haitiana de 1843. Entonces, y se quiso aquí en el 1854, Santana, hubieron 2 modificaciones, en febrero una y en diciembre otra. Y la Constitución de diciembre eliminó la unicameralidad, la bicameralidad, y constituyó el Congreso Nacional en unicameral, solo de senadores. Sí. Y éramos 5, después se constituyó 6 en el 57 y eran 6 senadores. Y esos 6 senadores, señores, fueron los que aprobaron la anexión a España. Sí. Y tenemos un Congreso unicameral. Entonces, si vamos a reducir los diputados, vamos a volver a un Congreso unicameral, porque nosotros tuvimos 16 años de un Congreso unicameral solo de senadores y 23 años de un Congreso unicameral solo de diputados. Entonces, y la República Dominicana funcionó. La idea de un Congreso unicameral. Yo creo que debemos tener un Congreso unicameral. Y si vamos a reducir el Congreso, porque la democracia cuesta, ¿por qué entonces no ponemos 10 senadores o 12 senadores y agarramos que los senadores sean en función de lo que dice la ley territorial que crea 12 regiones, 10 regiones? Y entonces elegimos un senador por esas 10 regiones. Pero señores, 20 diputados nacionales, de la forma como se eligen el diputado nacional, eso es una aberración. Eso es quitarle a la población la capacidad de elegir, porque el diputado nacional se elige de manera indirecta. Entonces, eso es quitarle poder al pueblo, eso es quitarle poder a la soberanía nacional. Es decir, yo te voy a poner 20 diputados para que lo pongan los partidos a su antojo, que no lo va a elegir el pueblo. Sobre todo los partidos mayoritarios, que no lo va a elegir el pueblo. 20. Que el objetivo era, Juan Dionisio, esos 5 diputados nacionales representaran a las organizaciones políticas que no fueran mayoritarias. Claro. Pero los mayoritarios, el PLD, el PRD y el Partido Reformista, se hicieron de esos diputados. Porque es una trampa. Esta reforma vuelve otra vez a la misma trampa de consolidar y concentrar el poder. Y cuando se concentra el poder político, también se concentra el poder económico. Entonces la sociedad dominicana, que tiene una concentración económica, se expresa en la concentración política, y esa concentración política no va a favorecer al pueblo. ¿Por qué ahí en esa constitución no se plantea y se dice un artículo? Todos los dominicanos que tienen más de 20 años y que puedan demostrarse que viven en propiedades no tituladas son propietarios. ¿Por qué en esa constitución no se plantea que la educación, tanto universitaria como técnica, va a ser gratuita? ¿Por qué en esa constitución no se plantea que la salud, que ya hablé de la vivienda, que la salud es
prioridad y que el Estado debe garantizar que la salud sea pública y de calidad. Entonces, ¿por qué? Porque esa constitución lo que procura es una reforma para concentrar el poder en uno o dos partidos y desaparecer parte de la democracia. La calidad de la democracia, fíjate que está planteándote a la forma de gobierno, pero no solamente está planteando eso, sino que está modificando lo que es el Ministerio Público Administrativo y el Ministerio Público en términos general. La política criminal tiene que llevar el Estado, pero además le está convirtiendo el Ministerio Público en una institución que uno no, por ejemplo, yo no lo entiendo, pues nosotros presentamos un proyecto de ley para garantizar eso, pero el Estado no puede despojarse de su política criminal y ponerlo en el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo modifica. Esta propuesta también modifica el Consejo Nacional de la Magistratura y establece un requisito. Pero, señores, tocar a las asambleas electorales, ese es uno de los retrasos. Señores, ni el PLD se planteó la unificación de las elecciones. Y aquí deberían de haber 3 elecciones, solo la del presidente, solo la de los diputados y senadores y solo la municipal. Pero eso no sería someter al país a ese proselitismo tan intenso. Y gasto. Un gasto No, extraordinario. señores. Que la política, la actividad política en este país, la democracia es muy cara. Cada montaje de esas elecciones se gastan 5.000 millones. La democracia no es cara. Sí, lo que es cara es la corrupción y la poca institucionalidad, porque vamos a cumplir con la ley. ¿Por qué la Junta no le cancela los registros a los partidos que empiecen a hacer campaña fuera del tiempo electoral? Bueno, eso hay que hacerlo. Entonces, y también hay que hacerlo aquellos partidos que no reúnen. En Venezuela se critica a Venezuela, pero la campaña en Venezuela fue de un mes. Sí. Y nadie hizo campaña fuera de ahí. Entonces aquí lo que hay que es la institucionalidad. El problema es que aquí dura 4 años. Ya hay gente que se comenzó. ¿Por qué la Junta, y tiene esa facultad porque la ley lo permite, porque la Junta dice, todo aquel que haga un mínimo y que reglamente qué significa, qué es lo que es un acto de campaña, todo aquel que haga que sea funcionario público y haga un pronunciamiento proselitista, queda destituido de su cargo y no podrá participar en el proceso electoral. Entonces aquí lo que hace falta es, porque no hay pantalones ni falda para cumplir con la ley, porque el tema de la República Dominicana es la institucionalidad. Porque la democracia, tú tienes que invertir en democracia. Porque ¿qué es lo que es la democracia? La democracia es que el pueblo tenga comida, que el pueblo resuelve el tema del transporte, que el pueblo tenga el problema de salud, que tenga vivienda. Eso es democracia. Eso es democracia. Entonces, ¿por qué hay aquí una desconfianza de la sociedad dominicana? Y una encuesta que acaba de hacer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es alarmante. La gente no confía en los políticos porque la democracia le ha fallado. ¿Y quiénes le han fallado? Le han fallado los políticos. Primero porque son corruptos y no hay consecuencias para los corruptos. Mira lo que dice la encuesta. No, que sean corruptos pero que hagan cosas, que el dinero esté en la calle. No, así no, señores. Entonces así no podemos. La sociedad dominicana tiene que avanzar y avanzar a un estadio superior, no dar un paso para atrás, porque esa reforma está planteando que vamos a volver al 94. Bueno, señores, se nos agotó el tiempo. Lamentablemente se nos agotó. Y solamente hablando de la reforma. Y se quedaron todos los temas. Hay temas pendientes. Me hubiese gustado dilucidar aquí el papel que va a jugar la izquierda dominicana en estos procesos, el futuro que le queda a la izquierda, otros cambios que ha anunciado el presidente, como la ley de reforma, la modificación a la ley de seguridad social y las pensiones y otras tantas cosas, y no hablamos del Parlacén. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Juan Dionisio, la invitación queda abierta para un próximo programa en el cual podamos extensamente abordar estos y otros temas. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional.